la maldición de los perros negros. La primera vez que alguien habló de los Black Dog no fue para describirlos, sino para advertir sobre ellos. No eran historias que se contaran para entretener, sino para prevenir. Aparecían siempre en los mismos lugares, donde los caminos se cruzaban y las decisiones parecían pesar más de lo habitual. Cementerios antiguos, senderos rurales, cruces olvidados por el tiempo. Nadie sabía exactamente cuándo comenzó la leyenda. Solo se sabía que era más antigua que los registros escritos. En pueblos pequeños, los ancianos bajaban la voz al mencionarlos, no por miedo a ser escuchados, sino por respeto. Decían que nombrarlos en voz alta atraía su atención. Los Black Dog no eran simples animales espectrales. Eran presencias, señales, sombras con forma, siempre descritos como grandes, más grandes que cualquier perro común. Su pelaje era tan oscuro que parecía absorber la luz. Sus ojos, en cambio, eran imposibles de ignorar. No brillaban con amenaza, sino con conocimiento. Quienes los veían aseguraban que no emitían sonido alguno, ni pasos, ni respiración, ni gruñidos. Simplemente estaban ahí, observando. En muchas regiones de Europa, se creía que eran guardianes de fronteras invisibles. No fronteras de tierra, sino de destino. Aparecían cuando alguien estaba a punto de cruzar un umbral importante. No siempre significaban un final inmediato. A veces eran advertencias, otras veces, confirmaciones. Los registros más antiguos hablan de un viajero que encontró uno en una encrucijada. El perro bloqueó el camino sin moverse. El viajero decidió regresar a casa. Al día siguiente, se supo que un derrumbe había ocurrido en la ruta que planeaba tomar. Desde entonces, no todos vieron a los Black Dog como una maldición. Algunos comenzaron a llamarlos vigilantes, pero esa visión no duró mucho. Otros relatos hablaban de encuentros distintos, personas que siguieron al perro, atraídas por una extraña calma. Nunca se supo qué ocurrió después de esos encuentros. Solo se supo que no regresaron igual. Los cementerios eran otro punto frecuente de aparición. No dentro de ellos, sino en los límites. Como si los Black Dog cuidaran el tránsito entre lo que fue y lo que aún es. Los sepultureros decían verlos al amanecer. Siempre solitarios, siempre inmóviles, nunca agresivos, pero profundamente inquietantes. En Inglaterra, se les conocía con distintos nombres según la región. Cada nombre tenía su propia historia, pero todos compartían el mismo presagio. La aparición de un Black Dog precedía un cambio irreversible, no necesariamente una pérdida física. A veces era el final de una etapa, una decisión que no podía deshacerse, un secreto que saldría a la luz. Los académicos intentaron racionalizar la leyenda, sugirieron que se trataba de alucinaciones colectivas, o de animales reales vistos en condiciones de baja visibilidad. Pero esas teorías no explicaban las coincidencias, ni la precisión de las apariciones, ni la sensación compartida por quienes los veían, una sensación de ser evaluados, como si algo antiguo midiera su camino. Durante el siglo XIX, varios diarios personales mencionaron encuentros, no como eventos dramáticos, sino como momentos de silencio absoluto. El perro aparecía, el tiempo parecía detenerse, y luego desaparecía sin dejar rastro, no huellas, no marcas, nada, solo el recuerdo. Con el paso del tiempo, la leyenda cruzó océanos, llegó a América junto con los colonos, se adaptó a nuevos paisajes, apareció en caminos de tierra, en viejos kempes santos, siempre conservando su esencia. Algunos pueblos colocaban símbolos protectores en las encrucijadas, otros evitaban salir de noche, no por temor, sino por prudencia, porque ver a un Black Dog no significaba peligro inmediato, significaba que algo importante estaba a punto de revelarse, y no todos estaban preparados para eso. La maldición, según algunos, no era el perro, era el conocimiento que traía consigo. Los primeros registros escritos sobre los Black Dog no se encontraron en libros religiosos ni en crónicas oficiales. Aparecieron en márgenes de manuscritos, en notas añadidas por escribas que parecían dudar de lo que habían presenciado. Eran advertencias breves, casi nerviosas. Algunas solo decían, no cruces cuando el perro observa. Otras se limitaban a dibujar una silueta oscura junto a una cruz. Con el tiempo, estas anotaciones comenzaron a repetirse en distintos lugares. Monasterios alejados entre sí contenían referencias similares. Eso inquietó a los historiadores, pues indicaba un origen mucho más antiguo que cualquier tradición local. Las leyendas hablaban de una época en la que los caminos no solo conectaban pueblos, sino destinos. Cruzar una encrucijada sin respeto era visto como un acto imprudente. Se creía que en esos puntos el mundo visible se adelgazaba.
Y era allí donde los Black Dog aparecían con mayor frecuencia. Algunos relatos afirmaban que no todos podían verlos. 2 personas podían estar juntas y solo una percibía la presencia. Eso llevó a pensar que los perros no se manifestaban al azar. Elegían a quien debía recibir el aviso. En aldeas medievales se establecieron rituales silenciosos. Si alguien decía haber visto un Black Dog, no se le hacía preguntas. Se le ofrecía descanso y se le pedía esperar 3 días antes de tomar decisiones importantes. No era superstición, era costumbre, una forma de respetar lo desconocido. Los cementerios comenzaron a adquirir un nuevo significado. No eran solo lugares de descanso, sino puntos de tránsito. Los Black Dog eran vistos como custodios de ese límite. Nunca se acercaban a las tumbas recientes. Siempre permanecían en zonas antiguas, donde los nombres ya se habían borrado. Algunos sacerdotes intentaron reinterpretar la figura del perro. Los describían como pruebas espirituales, manifestaciones del temor humano, pero incluso ellos admitían no sentirse cómodos cuando escuchaban los relatos. Había demasiadas similitudes entre testimonios de distintas épocas, demasiada coherencia para tratarse solo de imaginación. Durante una gran peste, varios pueblos reportaron apariciones constantes, no dentro de las aldeas, sino en los caminos que llevaban hacia ellas. Quienes ignoraron las advertencias regresaron con una mirada distinta. No hablaban de lo que habían visto, solo decían que el perro no los había seguido, y eso los inquietaba más que su presencia. La idea de la maldición comenzó a tomar forma en ese periodo, no como castigo, sino como consecuencia. Ver al Black Dog implicaba una responsabilidad. Ignorarlo traía cambios inevitables. En cambio, atender su advertencia alteraba el curso de los acontecimientos. Algunos cronistas describieron encuentros en los que el perro se alejaba lentamente, siempre hacia la oscuridad, como invitando a no seguirlo. Quienes lo hicieron, según los relatos, enfrentaron decisiones que los marcaron para siempre. No se describía daño físico, se hablaba de pérdidas simbólicas, de rupturas, de caminos cerrados. Con la llegada de la Ilustración, las historias fueron descartadas públicamente, pero en privado, muchos intelectuales seguían anotándolas. Diarios personales de científicos mencionaban encuentros inexplicables. Algunos afirmaban que la figura parecía adaptarse a la época, menos sobrenatural en apariencia, más integrada al entorno, como si aprendiera a pasar desapercibida. En zonas rurales, la tradición se mantuvo viva. Los abuelos enseñaban a los niños a reconocer el silencio que precedía a una aparición, no el miedo, sino la quietud. Ese instante en el que incluso el viento parecía detenerse. Se decía que, si sentías ese silencio, debías observar con atención, nunca correr, nunca gritar, solo aceptar la presencia, porque el Black Dog no perseguía, no necesitaba hacerlo. Su mensaje ya estaba dado con aparecer. Así, la maldición dejó de ser vista como una amenaza directa, se transformó en un aviso antiguo, uno que no todos estaban dispuestos a escuchar, y cuanto más avanzaba el mundo, más rara se volvía su presencia, pero también más significativa, porque cuando aparecía, siempre era por una razón. Con la llegada de la era moderna, muchos creyeron que los Black Dog desaparecerían junto con las viejas supersticiones. Las carreteras asfaltadas reemplazaron a los caminos de tierra, las luces eléctricas dominaron la noche, las encrucijadas dejaron de parecer lugares misteriosos. Sin embargo, los relatos no cesaron, solo cambiaron de forma. Aparecieron informes de conductores que detuvieron sus vehículos al ver una silueta oscura frente a ellos. El perro permanecía inmóvil, iluminado brevemente por los faros, y luego desaparecía sin dejar rastro. No había huellas, no había señales de un animal real, solo una sensación persistente de inquietud. En cementerios urbanos, los vigilantes nocturnos comenzaron a registrar sucesos extraños. Cámaras de seguridad captaban sombras que no correspondían a personas. Las imágenes mostraban figuras bajas y alargadas, nunca lo suficientemente claras como para definirlas, pero demasiado consistentes para ignorarlas. Los archivos digitales sustituyeron a los manuscritos antiguos, y aún así, el contenido era sorprendentemente similar. Testimonios separados por siglos compartían los mismos detalles: el silencio previo, la mirada fija, la ausencia total de sonido. Psicólogos intentaron explicar el fenómeno como una respuesta colectiva al estrés, pero no pudieron explicar por qué solo ocurría en lugares específicos, ni por qué quienes veían al Black Dog reportaban cambios concretos en sus vidas poco después. No siempre eran tragedias, a veces eran decisiones repentinas, mudanzas inesperadas.
Cambios de rumbo que parecían impulsados por una certeza difícil de describir. Algunos investigadores comenzaron a recopilar estos casos, no con intención sensacionalista, sino para encontrar patrones. Descubrieron que las apariciones coincidían con momentos de transición, personas al borde de decisiones cruciales, individuos enfrentando dilemas morales. El Black Dog no aparecía al azar, aparecía cuando alguien necesitaba detenerse. En ciertos pueblos, la tradición resurgió discretamente. Se colocaban pequeñas placas en las encrucijadas más antiguas. No explicaban nada, solo decían, recuerda observar. Los cementerios antiguos también recuperaron rituales olvidados, no ceremonias públicas, gestos simples, luces dejadas encendidas, puertas cerradas con cuidado, como señales de respeto. Internet permitió que los relatos se conectaran globalmente. Personas de distintos países compartieron experiencias sorprendentemente similares. Algunos jamás habían oído hablar de los Black Dog antes de su encuentro. Eso reforzó la idea de que la leyenda no se transmitía solo por palabras. Había algo más profundo, algo que se activaba en ciertos lugares y momentos. Incluso los escépticos comenzaron a dudar, no por miedo, sino por la acumulación de coincidencias imposibles de ignorar. Un científico retirado escribió que el fenómeno no parecía buscar atención. De hecho, evitaba ser plenamente documentado, como si supiera cuando estaba siendo observado. Las cámaras fallaban, las grabaciones se corrompían, los testigos sentían un impulso inexplicable de no insistir. El Black Dog seguía siendo un presagio, pero su significado había evolucionado. Ya no se asociaba solo con el final de la vida, se relacionaba con el cierre de caminos internos, con la pérdida de certezas, con la necesidad de elegir. Quienes comprendían esto decían que la maldición no era el encuentro, era ignorar lo que el encuentro pedía, porque ver al Black Dog implicaba una pausa obligatoria, una oportunidad rara, un instante para reconsiderar el rumbo, y en un mundo que rara vez se detiene, eso resultaba inquietante. Así, la figura oscura seguía caminando entre épocas, sin pertenecer a ninguna, apareciendo solo cuando era necesario, y desapareciendo antes de ser comprendida del todo. Con el paso de los años, quienes habían dedicado su vida a estudiar la leyenda comenzaron a notar un detalle que antes había pasado desapercibido. Los Black Dog nunca aparecían dos veces ante la misma persona. Era un encuentro único, un solo aviso, una oportunidad irrepetible. Esto explicaba por qué tantos testigos hablaban del recuerdo como de algo definitivo. No había segunda confirmación, no había insistencia. Si el mensaje no era comprendido, el silencio regresaba. Los últimos estudios compararon cientos de testimonios a lo largo de siglos. Al hacerlo, surgió una conclusión inquietante. Las personas que ignoraron la aparición solían relatar una sensación de arrepentimiento tardío, no por el encuentro, sino por decisiones tomadas después. En cambio, quienes se detuvieron, quienes cambiaron su rumbo aunque no entendieran por qué, describían una extraña calma, no felicidad, calma, como si hubieran evitado algo que nunca llegarían a conocer del todo. La maldición, entonces, fue redefinida. No era un castigo impuesto desde fuera, era la consecuencia natural de no escuchar. El Black Dog no traía la desgracia, señalaba su proximidad, y daba la opción de apartarse. Los cementerios y las encrucijadas conservaron su importancia simbólica. No eran lugares de final, sino de elección. El perro aparecía donde los caminos se multiplicaban, donde avanzar sin pensar podía sellar un destino. Por eso nunca corría, nunca perseguía, esperaba. Con el tiempo, la leyenda comenzó a enseñarse de forma distinta, ya no como una historia de miedo, sino como una advertencia antigua, una que hablaba de atención y responsabilidad. En algunos pueblos, la figura del perro negro fue incorporada a símbolos locales, no como amenaza, sino como guardián, un recordatorio silencioso de que no todos los caminos deben tomarse de inmediato. La modernidad no logró borrar del todo su presencia. Aún hoy, hay quienes aseguran sentir ese silencio repentino, esa pausa imposible de explicar, y al mirar hacia una encrucijada vacía, saben que algo los observa, no con juicio, con expectativa. Los Black Dog no pertenecen al pasado, ni al presente, son parte de una tradición que se activa cuando es necesaria, cuando alguien está a punto de cruzar un umbral sin retorno, y aunque la mayoría nunca los verá, su influencia persiste, porque la leyenda no trata de perros espectrales, trata de momentos, de decisiones, de la necesidad de detenerse antes de seguir adelante. La verdadera maldición no es encontrarlos,
es no reconocer el significado de su aparición. Por eso, en las noches tranquilas, cuando el mundo parece contener la respiración, algunos prefieren esperar, observar, escuchar, porque en ese silencio, quizás, un antiguo guardián está cumpliendo su tarea, y el camino correcto aún puede elegirse. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.